De este y otros temas, saludo a Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Informe Capital, Capital 21, canal de la Ciudad de México. Te saludo con mucho gusto, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo ves a los periodistas que se quieren meter, bueno, más bien a los pseudo periodistas que se quieren meter en la misma canasta de quienes informamos? Pues haciendo de tripas corazón, mi querido Juan, recordando las defensas de Marín y de Ciro Gómez Leiva de la verdad histórica, viendo cómo con tal irresponsabilidad y falta de ética se informa de un tiroteo que no es tiroteo, y si te equivocas, pues te disculpas, pero hay muchos a los que les vale gorro porque no respetan a sus audiencias, y luego esto de la mañanera, no, pues ayúdame. Oye, sus jefes, ¿no, Vicente? Uno se pone a preguntar, bueno, ya se le... Porque una cosa es que se te vaya la nota, que se te caliente el dedo a la hora de tuitear, que no debería suceder, porque como tú lo haces, y lo hacemos los periodistas, pues no difundimos información que no hayamos confirmado, reconfirmado con 1, 2, 3, y las fuentes que se requieran hasta que sea refutable. Pero bueno, no es la primera vez que vemos estos cuates, hablan sobre la salud del presidente, dicen que tienen comunicación con su médico, y que tienen información que resulta que no fue cierta. Ahora hablan sobre una balacera y una bomba en el aeropuerto de Cancún. Pues ya los conocemos, ya sabemos quiénes son, pues sus jefes. O sea, me imagino que hay alguien arriba, debe haber un coordinador editorial, debe haber un director, debe haber un dueño. Y finalmente estos personajes pues no solo se representan a sí mismos, sino al medio para el que trabajan, y con este tipo de cosas pues pierden credibilidad, pierden validez, y quedan ahí metidos en un nicho de un sector de la población que los escucha sin importar si lo que dicen es verdad o es mentira, porque quieren justamente escuchar sus mentiras para hacerse tontos ellos mismos y creer que es la verdad. Y esto, en un momento de enorme polarización, pues atenta contra el principal compromiso de un medio de comunicación, que es justo el de informar. Todo lo demás debe ser secundario, Vicente. Así que vivimos un momento muy interesante en cuanto a medios de comunicación se refiere en el país, un tiempo inédito, en donde, como dijo el presidente claramente, y no le pueden refutar esto, Vicente, no hay censura. Si hubiera censura no podrían estar diciendo sus barbaridades. Definitivamente, y bueno, pues en ese sentido, el intercambio de la corresponsal de Al Jazeera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la corresponsal como llevando el tema que está mal que el presidente le responda a esos que tergiversan, que mienten, y que la hacen de mercenarios desde los medios de comunicación porque el presidente genera violencia. Bueno, lo hacen como pregunta, pero eso es lo que deja sobre la mesa. Deja muchísimo sobre la mesa, porque ya lo decía por ahí Raúl Olmos, ¿no? Me parece, es que ya tengo colegas periodistas que ya no hacen investigaciones porque tienen miedo de ser señalados desde la máxima tribuna. No, pues si dicen verdades no van a ser señalados los que dicen mentira. Entonces, que están muy preocupados de mentir y que se les haga ver que son una bola de mitómanos que están demeritando el oficio del periodista. No, lo que estamos viendo aquí se llama derecho de réplica, y es precisamente un ejercicio de comunicación social, de comunicación política, de información. Si sale un comunicador a plantear una investigación, una nota, un comentario, un tuit, en donde la información que ofrece pues no es verídica, y pues el afectado tiene este derecho de réplica, y ahora se ejerce desde el poder político. Lo que pasa es que, a diferencia de antes, bueno, pues ahora sí hay separación de poderes en México, y ya quienes tienen el poder político pues no tienen el poder mediático. Pues antes eran una bola de cuates, y el presidente jalá con todos los medios de comunicación, los tenía bien aceitados en su bolsa, y pues ahí los veías, ¿no? En sus reuniones, en sus fotos, y construyó una
especie de opinología ilustrada, encabezada por Krause o por Aguilar Camín, que se pusieron el traje de intelectualoides y que de repente parecía, bueno, Aguilar Camín nunca, pero otros sí, parecían medio críticos del poder político. ¿Y cuál? No, pues todo estaba perfectamente planeado para dar la falsa sensación de que había periodismo crítico. En eso sí había censura, te corrían del país, te quitaban tu medio, te dejaban de mandar el papel. No, ahora lo que hay es transparencia. Vicente, y vemos aquí un asunto delicado. Ya viste que lo andan metiendo con tintes de golpeteo politiquero, el complicado asunto de violencia contra periodistas en nuestro país, ¿no? Sí, dame tu opinión, dame tu análisis sobre todo esto, Juan. Pues preocupante, ¿no? Digo, de entrada es un asunto delicado, requiere de atención, de acciones oportunas e inmediatas, pero la violencia contra periodistas, y en eso nadie puede estar en desacuerdo, más que aquellos que atentan contra la sociedad, contra la información y contra sus derechos, pues vemos que no es un tema nuevo, ¿no? Irreprobable que se utilice la violencia contra periodistas como arma desestabilizadora, que viene de intereses mezquinos, que no responden al interés de la comunicación y de la sociedad, sino a intereses políticos y económicos que buscan golpetear para desacreditar. Y es que como la oposición, las transnacionales que están viendo que se les acaba la mina de oro para sacar recursos de los mexicanos, carecen, bueno, los primeros de proyecto y los segundos de razón, pues utilizan lo que sea para intentar generar en la percepción ciudadana una opinión desfavorable al proyecto de la 4T. Y por eso es que están pasando a ser especialistas pues, en hidrocarburos, a medioambientalistas, para después ser especialistas en aeronáutica, y luego regresan, ¿no?, a su especialización en epidemiología. Pues mira, si quieres vamos por partes. La violencia contra periodistas, Vicente, en México no es algo nuevo, trae mucho tiempo atrás. O sea, durante la Guerra Sucia, ¿cuántos periodistas no fueron desaparecidos? De manera más reciente, durante el sexenio Calderón, 101, en el de Peña Nieto, 96. A hoy, más de la mitad del sexenio, van 52 en México. Datos estos que te doy que no coinciden con lo que plantearon los eurodiputados, por ejemplo, ¿no?, en su amonestación, aquella amonestación a México por la violencia contra periodistas, y además de que dieron información que de plano es mentira. Y aquí es la segunda parte que te quiero plantear. ¿Por qué se pronuncian hasta ahora y no cuando, mientras mataban periodistas, pues también se aprobaba una reforma que dejó en charola de plata a empresas europeas, españolas, los recursos energéticos de los mexicanos, ¿no? ¿Y por qué dicen ahora que por primera vez se reconoce el problema y se revisa y se modifica la política de atención a violencia contra los periodistas, pues toda su cantaleta? Te doy datos. Mira, los ataques a periodistas son un componente más de una crisis de derechos humanos. Y hay un mecanismo de protección, pero este mecanismo no se ha entendido. O sea, está solo, porque las autoridades que desde su creación, la creación del mecanismo, han tenido que proteger, pues no, Vicente, se convirtieron en parte del problema. Y es que al menos 40% de agresiones a periodistas las hacen autoridades municipales. Entonces ahora el mecanismo pues, no tendría que estar supliendo las obligaciones de estas policías municipales, estatales o de las fiscalías, pero lo hace. ¿Por qué? Porque hay falta de claridad. ¿Qué se necesita? Una ley general. Ahora, una ley general en la que ya se está trabajando para que las atribuciones y las responsabilidades queden bien claras para todas las partes, ¿no? Y que no queden nada más en solicitudes, sino en obligaciones. Entonces sí hay mucho que hacer, Vicente, pero ¿cuál es la diferencia con gobiernos anteriores o con lo que señalan desde fuera? Pues que ahora sí se está haciendo, que por primera vez hay voluntad y ejecución. Ahora, ¿falta mucho? Sí, muchísimo. Y si bien la culpa de la violencia no es de este gobierno, sí lo es la responsabilidad de resolverlo. Y por ello el mecanismo que los protege no tendría que ser la única instancia que lo haga. Y por eso urge una estrategia de seguridad que coordine, que no delegue. Pero yo veo que se está trabajando en ella. Y los resultados sobre las investigaciones de los últimos homicidios, pues ahí están, a diferencia de lo que pasaba antes. Así es. Fíjate, Juan, antes de que te vayas, estoy viendo que hace aproximadamente 20 minutos el INE acaba de publicar un comunicado. Este INE que, carambas, a veces resulta más panista que los panistas, más X que el señor X, entendió el que entendió. El INE dicta medidas cautelares
a 13 titulares de gobiernos locales por difundir propaganda gubernamental durante la revocación de mandato. Ordena a 10 gobernadores, 2 gobernadoras y a la jefa de gobierno que retiren mensajes de Twitter porque de forma preliminar exaltan logros, obras y acciones de gobierno que contravienen el marco constitucional en vez de electoral. El INE emite medida cautelar contra un spot de Morena, también en Tamaulipas, con posible contenido calumnioso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en donde está Ciro Murayama, ordena procedente la medida cautelar solicitada por Movimiento Ciudadano en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y de titulares de poderes ejecutivos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por diversas publicaciones en sus cuentas de Twitter alusivas a propaganda gubernamental y promoción personalizada durante el proceso de revocación de mandato, periodo prohibido para hacerlo. Se consideró procedente conceder las medidas solicitadas por 48 publicaciones en esta red social, de las cuales 10 son de la jefa de gobierno, 3 de la gobernadora de Baja California, 2 del gobernador de Baja California Sur, 7 de Chiapas, 1 de Guerrero, 1 de Morelos, 1 de Nayarit, 11 de San Luis Potosí, 4 de Sinaloa, 4 de Sonora, 1 de Tabasco, 2 de Veracruz y 1 de Zacatecas, ya que de su análisis se desprende que realzan y exaltan logros y acciones de gobierno que no están permitidos dentro de las excepciones que establecen en el marco normativo y constitucional. Bueno, los nombres ya los conocen: Claudia Sheinbaum, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Víctor Manuel Castro Cosío, Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, Evelyn Salgado Pineda, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Miguel Ángel Navarro Quintero, Ricardo Gallardo Cardona, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Carlos Manuel Merino Campos, Cuitláhuac García Jiménez, David Monreal Ávila. En fin, así las cosas con este INE, que mi lectura es que está abiertamente y descaradamente contra lo que huela a revocación de mandato, contra lo que huela al presidente Andrés Manuel López Obrador, contra lo que huela a Morena, contra lo que huela a la Cuarta Transformación. Esa es mi opinión. Aclaro, mi querido Juan. Coincido al 100% con tu opinión. Me parece que los consejeros del INE han caído ya de plano en una conducta absolutamente pueril, berrinchuda, de niño mimado y consentido. No, terrible, Vicente. O sea, es que, mira, la veda electoral ha sido un conjunto de medidas. ¿Con qué sentido? ¿Con el de reflexionar el voto o con el de evitar la difusión? Porque la veda electoral se construye precisamente para que la ciudadanía tenga la posibilidad de reflexionar su voto y no existen elementos por parte del gobierno, de funcionarios, en donde pudieran incidir en su intención de voto. Aquí lo que se está haciendo, o que lo que más bien se está intentando hacer, no se puede hacer porque el INE lo prohíbe, es llamar a la ciudadanía a que participe en un ejercicio que es suyo, porque no es la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, es la consulta del pueblo de México que mandató a que se llevara a cabo votando por Andrés Manuel López Obrador, y luego a través de una serie de procesos como la recolección de firmas, procesos que conocemos bastante bien. Es un ejercicio de participación ciudadana que garantiza el derecho al pueblo a algo que no ha ejercido jamás en su vida, que es el poder. El poder emana, el poder supremo emana del pueblo. Y entonces, pues tenemos ahora la posibilidad de dejar blanco al presidente de la República cada 6 años, y cada 3 revisa su gestión. Imagínate si hubieran tenido este ejercicio con presidentes anteriores. Otro gallo nos habría cantado. Ahora lo que ven es que están apanicados porque creen que podrían regresar en algún momento al poder, y entonces ahí sí habría una crisis de gobernabilidad tal que sacarían al presidente a los 3 años. Porque dicen, oye, ¿qué pasa? Si sacan al presidente va a haber una crisis de gobernabilidad. No, señores, sacan al presidente. Había crisis de gobernabilidad antes, y no es un ejercicio ocioso,
es un ejercicio en el que a través de la opinión personal que se vuelve después colectiva con el conjunto de votos, se decide cuál es el futuro del país. Un derecho que como mexicanos nos corresponde, un derecho que vaya que nos hizo falta en el pasado y un derecho que debemos abrazar. Y el INE pues, nos los quiere patear. Pinches cabrones, perdóname Vicente, pero son unos jugadores que se visten como árbitro cuando no lo son, que se vayan a un partido político a hacer oposición allá, por dignidad, por patriotismo, que dejen su cargo en el INE si no van a ser árbitros. Qué bueno que vaya a haber una reforma. Así es, pues mi querido Juan, por tu sinceridad, por tu generosidad, por tu convicción de siempre hablar con la verdad, te agradecemos aquí en Sin Censura e invitamos a la gente, a las miles de personas, por ahí de 15,000 personas que siguen conectadas en este momento en nuestra transmisión en vivo y en directo, para que también sigan la transmisión del informativo en Capital 21, que te sigan en redes sociales, que te lean en la jornada, querido Juan. Así es, querido Vicente, muchas gracias por la generosidad. Los esperamos, mi compañera Azul y yo, a las 9 de la noche en Informe Capital, en Capital 21. Los invito a leer mi colaboración, mi artículo en la jornada el próximo domingo. Y pues ahí en redes sociales, pues ahí dando lata, Vicente, como tú bien sabes. Mi querido Juan, lata la que te damos nosotros para que siempre estés conectado con la audiencia de Sin Censura. Yo te mando un abrazo y que continúen los éxitos. Estamos al pendiente, Juan. Abrazo a ti, Vicente. Muchas gracias de nuevo y un abrazo a todo el auditorio. Claro que sí. Buenas tardes. Recuerde que de 2 a 3 tenemos más contenido en nuestros canales de YouTube, que más noche regreso. Estoy pensando si transmitir o no en el Zócalo capitalino esta noche. Porque hay panistas que dicen que quieren debatir conmigo. Voy a mandarles un mensaje y en un descuido hacemos el debate cara a cara, frente a frente, y no a través de Zoom ni de otros sistemas para evitar que el audio... ya ve que normalmente termina uno afectado, o el que está a distancia o el que está transmitiendo. Pero bueno, le confirmo durante la tarde. Recuerde que a partir de las 7 nos vemos en Sin Censura Nocturno. Pero Toño, quiero que nos despidamos